de la Asociación Mundial de la Industria Fonográfica, y estábamos coordinando unas grabaciones que él estaba haciendo antipiratería, etcétera, y nos conocimos, le hablé de mi padre y se acordó muy bien de mi padre. Y de alguna manera, yo cuando estaba estudiando en Inglaterra, estudié, como decían, marketing internacional con administración de empresas. No tenía ningún interés de seguir los pasos de mi padre en la industria de la música. Él empezó tocaba en una banda en Buenos Aires que se llamaba Los Silver Stars, que cantaban en inglés y hasta grabaron un disco, y después entró como A&R a discos CBS, que hoy en día es Sony Music, y firmó artistas enormes como desde Sandro, que fue muy grande en toda Latinoamérica, Leo Dan, que también fue muy grande en toda Latinoamérica. Para los que somos más jóvenes, igual lo conocen por un cover que hicieron, Café Tacuba hizo un cover de él, de Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño, era canción de Leo Dan, y trabajó con muchos otros artistas muy importantes. Y yo como parte de mis estudios en Inglaterra, me ofrecían ir a trabajar por un año a un país de habla hispana como el año de prácticas, y después tenía que volver a Inglaterra a hacer un año y medio más de la parte académica hasta graduarme. Y yo, como me había ido de Argentina a los como 14 años, quería volver a Argentina para ver a mis viejos amigos de la infancia durante ese año de prácticas. Entonces le escribí a todo tipo de empresas en Buenos Aires, pero nadie me prestó atención hasta que tuve que recurrir a mi padre y decir: papá, por favor, ¿puedes hablar con algún amigo tuyo de la industria de la música en Buenos Aires? Y ofrecerle que yo puedo trabajar un año muy barato, prometo trabajar muy duro ese año, pero que me den trabajo dentro del área de marketing. Entonces él habló con un amigo de él en Sony Music, y me fui a hacer mi año de prácticas como asistente de marketing en Sony Music Argentina, más que nada porque quería ver a mis amigos y volver a mi Buenos Aires querido. Pero al final, en ese año, la verdad que me picó el bichito de la industria de la música, me ha apasionado trabajar ahí, me encantó, y cuando terminé ese año y volví a Inglaterra, tuve la bendición también de que el director general de Sony Music Argentina me dijera que cuando me graduara, ya tenía trabajo garantizado en Sony Music Argentina, entonces que no me preocupara en el siguiente año y medio de estudios, que ya tenía trabajo garantizado. Entonces realmente fue una entrada muy, muy linda a la industria de la música. En esa foto, los dos que están en el medio de la foto de blanco y negro son Julio Iglesias y mi señor padre John Lear, y en la otra, en Puerto Vallarta, cerca de acá, estamos, yo soy el de, los dos que estamos en las puntas, está Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias, sucesor de su papá dentro de la industria de la música, que él también entró a la música distinto a mí, en que él quería entrar a la música, pero no quería como que ser, yo soy el hijo de Julio Iglesias, denme chamba como cantante. Inclusive cuando estuvo en Miami mostrando su demo a las compañías multinacionales, se cambió el apellido para que no lo identificaran como hijo de Julio Iglesias. Y la verdad que la carrera de Enrique ha sido impresionante, y él es un gran tipo y un gran trabajador, y es impresionante ir a Inglaterra y ver que es ídolo desde Inglaterra. Nunca he ido a la India, pero dicen que en India es tremendo, hace conciertos ahí tremendos, enormes, y por todo el mundo es un gran artista. Entonces realmente ha sucedido muy bien a su padre. Acá en Guadalajara tenemos un ejemplo perfecto con Alejandro Fernández, que me tocó trabajar con él, es un gran talento también, y se ha forjado su carrera él mismo como Alejandro Fernández, pero entró primero como el hijo de Vicente, ¿no? Y que para algunas personas de repente el peso o la sombra de tu padre puede ser muy dura. A mí es lo que me pasaba muchas veces cuando empecé a trabajar en la música en Sony Music Argentina. El director de marketing que había trabajado con mi padre muchos años antes, de repente se reunía con alguien que conocía a mi padre, entonces me llamaba a mi teléfono y me decía: Robbie, por favor, venía a mi oficina, y yo todo así contento, agarraba todas mis notas y todo por si me iba a mandar a hacer algún trabajo importante, y entraba así todo emocionado. Y me decía: a ver, Robbie, date una vueltita, y daba una vueltita y le preguntaba al que estaba ahí: ¿de quién crees que es hijo? Es hijo él. El otro: de John Lear, sí, ¡wow! Increíble. Y yo así como, bueno, y no, ya te puedes ir, Robbie, gracias. Y me iba a mi escritorio en el pasillo a seguir trabajando. Cuando uno tiene a alguien como un papá o alguien que le abre la puerta,
eso es una gran ayuda, pero después uno mismo tiene que poder demostrar con el trabajo, o si no, como en mi caso, lo que voy haciendo es cambiando de país en país. Cuando se dan cuenta que no voy a ser bueno como mi padre, me voy a otro país que todavía no sabe que soy un desastre y me voy cambiando de país en país. Vamos a la siguiente. Me gusta pensar en la evolución de la música un poquito para que entendamos el pasado, de dónde viene la industria de la música, para que podamos entender un poquito el presente y entender hacia dónde va la industria. Cuando estaba como cabeza de EMI Music México, tuve la fortuna de reinaugurar las oficinas de EMI Music México, que es una casona muy bonita, así estilo colonial, que hicimos un mantenimiento que duró como un año y reinauguramos las oficinas. Invitamos a la embajadora de Inglaterra, de Gran Bretaña en México, porque EMI es orgullosamente una empresa británica, aunque ahora es parte de Universal Music, pero la raíz de EMI es muy importante, conectada a Gran Bretaña. La inauguración original de esas oficinas la había hecho un baterista que tal vez hayan escuchado hablar, que se llama Ringo Starr, que tocaba en un grupito que se llamaba Los Beatles. Ese sí se llamaba Los Beatles, aunque sigue viviendo como parte de la historia de la música, la banda más importante que jamás haya existido en la industria musical. Entonces, cuando íbamos a hacer esa reinauguración de las oficinas, me regalaron un libro sobre la historia de EMI, que también retrataba la historia de la industria de la música. Si pueden dejar el slide anterior, por favor, gracias. Entonces, ahí lo que me pareció muy interesante de estudiar la historia de la industria de la música es que nosotros como industria empezamos gracias a Thomas Alva Edison, un personaje que tal vez todos deberían conocer, que es el de la bombita de luz, pero muchísimos inventos más. Y él estaba haciendo experimentos sobre llamadas de larga distancia y se dio cuenta que a través de esos experimentos se podía grabar sonidos, porque antes de eso no se había podido grabar sonidos. Entonces, al haber hecho ese descubrimiento, empezó a desarrollar lo que tenemos ahí, el artefacto más antiguo que pueden ver en ese slide, que es el fonógrafo, y lo empezó a desarrollar. Después retomó la batuta del desarrollo de ese fonógrafo Graham Bell, que es el que se hizo famoso con la telefonía. Y él siguió desarrollándolo hasta hacer el del medio, que es el gramáfono, del fonógrafo al gramáfono. Y entonces, como industria de la música, nosotros empezamos como contenido para que estos personajes pudieran vender más fonógrafos. En esa época, la música en una casa, la única forma de disfrutar de música en la casa era con un piano. Y entonces la gente tenía su cena o lo que fuera y tocaban el piano ahí, o se armaba la bohemia y tocaban el piano y cantaban, pero no había ninguna forma de tocar música grabada en una casa. Y entonces esto viene a o reemplazar o convivir con el piano, porque gente que tenía una casa y nadie tocaba bien la música podía tocar música a través del gramáfono. Pero para poder vender más gramáfonos pensaban, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Grabemos música, mucha música, para que puedan más gramáfonos y poner esos discos en sus casas. Entonces, para mí es fascinante pensar en que empezamos así como industria, porque si hacemos fast forward a hace como 10 años más o menos, fue muy interesante cómo en la era digital entra Steve Jobs y negocia con artistas y con disqueras y les dice, miren, yo voy a empezar esto que se va a llamar iTunes y quiero que ustedes me vendan el contenido, la música, porque a mí lo que me interesa vender son computadoras, iPods, ahora iPhones, iPads, etc. Y para vender más, sé que la música es un elemento muy importante como contenido. Pero cuando nos planteó eso a nosotros como gente de la música, hasta ofendidos nos sentimos como diciendo, ¿quieres usar nuestro arte, que es la música, simplemente como un contenido para vender más hardware, que son tus iPods, tus computadoras, etcétera? Pero después, al estudiar un poquito la historia, me di cuenta que no nos podemos ofender porque así es como empezamos como industria. Después, obviamente, pasó el tocadiscos de vinilo, el cassette, que era una forma de poder escuchar música no estado en una sala, sino que lo podías escuchar en tu auto, en tu Walkman, que eso fue, el Walkman de Sony fue así algo enorme que revolucionó a la industria. Y después otra revolución muy fuerte fue el CD,
que fue poder grabar en digital y escuchar música digitalmente, cuidando totalmente la calidad. Eso fue en 1985 y fue otra revolución bien interesante. Pero esa revolución, para que ustedes entiendan a nivel industria, infló las ventas de la música de una forma un poco artificial, porque imagínense ustedes, tenían sus colecciones en cassette o en vinilo de toda su música, de, no sé, todo lo que te gustaba lo tenías en vinilo o cassette. Sale en el 85 el CD, entonces para poder tener tu música en la mejor calidad posible, tenías que ir a las tiendas para comprar la música que tú ya tenías en vinilo o cassette en CD. Entonces mucha gente estaba rehaciendo su catálogo de música, comprando CDs, aparte de los nuevos lanzamientos que había en esa época. Entonces hubo una inflación de venta de música muy fuerte toda la segunda mitad de los 80s y la primera mitad de los 90s, donde la gente estaba como que recomponiendo su catálogo de música vieja al CD, y nos generó mucha ganancia a la industria de la música. Vamos al siguiente slide. Y es interesante ver cómo seguimos evolucionando con el iPod y lo que no se ve muy bien, pero es como una chamarra, la última que tenemos ahí, donde ya no tienes un artefacto para escuchar la música, sino que escuchas tu música y ya la misma chamarra es tu reproductor de música y te salen unos audífonos y te los metes a los oídos, y me imagino que como Spider-Man o algo aprietas acá la palma de la mano o el brazo así y empieza a sonar tu canción. Así que es interesante cómo sigue evolucionando la música, pero la esencia de la música sigue siendo importantísima y la misma, que es desarrollar artistas, promocionar y conectar a la gente con esos artistas, con esa música, con esas canciones, a través de esas emociones, que es algo tan importante. Vamos al siguiente. Yo miro hacia el costado, pero no sé quién es el que va. ¿Sí sos vos? Ok, gracias. Entonces, ahora mismo la industria de la música está conformada realmente se ha reducido en los últimos meses a 3 disqueras multinacionales. La más grande en el mundo, que tiene entre el 38 y 45% ahora sumado, es Universal, que acaba de comprar EMI Music, entonces ya es una compañía disquera. Antes EMI tenía como el 10% del mercado mundial de la música, Universal tenía como el 30% más o menos, entonces entre los dos están viendo más de un 40%. Sony Music, que tiene aproximadamente un 27-28% de la industria musical. Ellos hicieron una fusión con BMG, que era una disquera importante hace como 5 o 6 años, y ahora ya absorbieron completamente BMG y quedó como Sony Music. Y la tercera es Warner Music, que tiene entre un 15-16% del mercado mundial de la música. Y después están las compañías independientes, que siempre han sido importantes en todo el mundo, desde México, donde ha habido una que se llama Peerless, donde está todo el catálogo de Pedro Infante, etcétera, como en Inglaterra, Estados Unidos, donde las bandas alternativas muchas veces empiezan en un sello independiente y después pasan a estar en una compañía multinacional. Vamos a la siguiente. Industria en transición es lo que me gusta pensar, y pensar dónde estamos ahora. Mucha gente habla de que como que es una industria en extinción, pero a mí me gusta pensar que somos una industria en transición, que debido a la piratería y a la evolución tecnológica ahora el consumo de la música a través de la parte digital, hemos tenido que adaptarnos mucho, estamos teniendo que adaptarnos mucho a estas nuevas circunstancias. Entonces el modelo tradicional como industria de la música era vender, prácticamente hablábamos de unidades de CDs que vendíamos, cuando en realidad el CD era un formato para vender música. Lo que vendemos es música, es emociones, sentimientos, son canciones. Pero nos clavamos mucho en que estábamos vendiendo unidades de CDs durante mucho tiempo. Después la piratería genera un golpe muy fuerte a la industria y nos hace repensar nuestro modelo de negocios. Para que sepan, en México más del 80% de los CDs musicales vendidos son piratas.
o sea que a la industria nos dejan menos del 20%. Entonces, si piensan en términos de dinero, es muchísimo dinero que nos golpea y que es menos dinero para invertir en artistas nuevos, menos dinero como para hacer mejores producciones, mejores videos, etc. Por ejemplo, para que vean un poco esa transición de cómo fue golpeando la piratería a la industria en México, en EMI Music hace 10 años había 150 empleados en ese edificio que les decía que reinauguramos el año pasado, y hoy son 50 empleados antes de que Universal lo comprara. De 150 bajó a 50. Otro parámetro son lo que manejamos nosotros como discos de oro y discos de platino, que son los premios que les damos a los artistas por discos vendidos. Hace 10 años el disco de platino era 500.000 unidades. Hoy en día el disco de platino son 60.000 unidades. Y es como si fuera la devaluación de la moneda, ¿no? Y eso es como que una forma de entender cómo ha ido cayendo la industria. Y con la era digital, también como industria, de alguna manera fuimos lentos como industria de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Como autocrítica podemos decir que en vez de sentarnos con la gente de Napster y decir, mira, tú estás generando una oportunidad para que gente pueda consumir música en línea, que es donde quiere consumir la gente, en vez de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer de esto un negocio? Juntémonos y hagamos un negocio, empezamos a atacar al enemigo y queríamos machacar a ese enemigo hasta que quedara muerto y no pudiera ser como que una amenaza para nuestra industria que tanto queríamos proteger. Y típicamente, si sale uno, van a salir miles, entonces nunca vas a poder pelear en contra de la tecnología. Lo que tenés que hacer es cómo hacerlo negocio para que el consumidor salga beneficiado, los artistas, los compositores, los productores y la industria en general. Entonces tardamos un poco como industria, pero al final nos dimos cuenta y empezamos a desarrollar nuestro nuevo modelo de negocios, que es el de entender que somos una industria de servicios musicales, no de productos como CDs, sino servicios musicales. ¿Cómo podemos ofrecer la música de la mejor forma? Yo leí un libro recientemente sobre la historia de Starbucks, escrita por Howard Schultz, que es el que fundó Starbucks y es el CEO y chairman de Starbucks. Y es interesante porque él la escribe en el 2008, el libro, no es cómo empezó Starbucks, sino cómo en el 2008 él se da cuenta, él ya se había autonombrado chairman y eligió una persona para que fuera el CEO operativo de la compañía, y empieza a darse cuenta que ese CEO que él metió se estaba enfocando en los lugares incorrectos, se estaba enfocando en que semana tras semana estaban abriendo más y más cafeterías de Starbucks en el mundo, y más que hablar sobre lo que era la experiencia Starbucks alrededor del café en cada cafetería, este CEO estaba hablando sobre, esta semana abrimos otras 15 tiendas, esta semana abrimos en Indonesia y ahora ahí vamos a tener otras 100 tiendas en 5 años. Y hablaban tanto del crecimiento, que se estaban olvidando de la esencia de Starbucks, que era generar una experiencia alrededor del café. Entonces, a mí me parece fascinante cómo él arma todo un plan para primero deshacerse de ese CEO que se dio cuenta que había cometido un error en contratarlo, y después cómo armar todo un plan para reenfocar a la empresa en la esencia de lo que es Starbucks. Y la primera como convención que organizó mundial de Starbucks con todos los cerebros de Starbucks mundial, lo que hicieron fueron entraron a un salón y la gente que los recibía, los directivos, les daba un iPod y les decían pónganse el iPod y aprieten play y váyanse a esa mesita que hay unos pósters que queremos que ustedes miren y elijan su póster favorito. Y cuando apretaron play era pura música de los Beatles, y cuando llegan a la mesa con los pósters eran puros pósters de los Beatles. Y entonces se quedan, no sé si fueron como 15 o 20 minutos de ese ejercicio, y se acaba ese ejercicio, los juntan a todos y les explican cómo los Beatles, que es una marca registrada, supo mantenerse vigente durante las décadas, durante los años, y no perder su esencia, su identidad como banda, los Beatles, porque hasta el mismo logotipo y todo sigue siendo el mismo, pero sigue siendo vigente en todos estos años. Y fue muy interesante que empezaron toda la reconstrucción o reideología o reingeniería de Starbucks pensando en el ejemplo de una banda, los Beatles, ¿no?
Y a mí me hizo pensar y me hizo un mea culpa también de pensar, nosotros como industria nos habíamos clavado tanto en, vendimos tantos millones de discos de Juanes, tantos millones de Paulina Rubio, Metallica ya lleva tantos millones, llegó al número 1 de esto, al número 1 del otro, inclusive en nuestros comunicados o nuestros anuncios, y yo de repente me ponía a pensar y decía, ¿qué le importa a un consumidor de música que le encanta la música si ese artista vendió 5 millones o si ganó tal premio o tal otro? Lo que le gusta es lo que le conecta, lo que lo emociona, la experiencia que le da la música que está escuchando, ¿no? Entonces me ayudó mucho a mí mismo a reenfocarnos como industria, a valorarnos como industria, porque yo pensaba, wow, pensar que un tipo puede generar toda una experiencia emotiva de conexión con seres humanos alrededor de una, estoy tratando de decirlo sin grosería, tacita de café, puntos explícitos, tacita de café, miserable tacita de café, que es riquísimo, me encanta el café, pero cómo armaron toda una experiencia de conexión humana alrededor de un café, cómo nosotros que tenemos lo más hermoso y más conectador y más emocionante, no estábamos enfocados en eso, en lo que genera la música en las personas, ese contacto, esa emoción, esa comunicación en un concierto, cómo toda la gente convive y se conoce gente en un concierto, les trae emociones, etcétera, cómo nos podíamos reenfocar en eso. Vamos al siguiente slide. Entonces la propuesta de valor es la música. Antes nosotros decíamos, igual, ¿en qué industria estás? En la música, vendemos CDs. No, nuestra propuesta de valor parte desde esa esencia que es la música. Entonces tuvimos que repensar y estamos en ese proceso de repensarnos como industria y pensando en esas experiencias musicales nos hemos dado cuenta, lo que está muy bueno es, por ejemplo, ahora Spotify ha abierto en México, que eso es algo muy importante porque es el modelo de suscripción de música. Entonces la gente tiene la opción de